Ser Podcast. Opciones, si es que no volviéramos a la original. Pues te da... la semana pasada, Charlie Rich, y suena muy bien, ¿no? Te da un subidón, ¿eh? Esto es mejor que un café con churros a la mañana. Es perfecto para esta hora del domingo, ¿no? Desde luego, sí. Antes de las 10, un poco más tranquilo, a lo mejor entra mejor, pero ahora ya es como que, venga, hay que levantarse, ¿no? Sí. De estas que es inevitable empezar a dar golpecitos en el compás, clac. Claro. Si estás todavía en la cama, estás moviendo el pie, ¿no? Si no la usas como sintonía, yo me la quedo para el despertador. Eso está bien. Bueno, de hecho, si quieres, mira, al final de esta hora igual podemos buscar más opciones para sintonía del programa, o si la gente vota por mantener la iba a decir vieja, la habitual sintonía de Ondara que nos tocó en directo, incluso en esa versión, pues también podemos escucharlo. 638-855-349 es un número de WhatsApp, así que también pueden dejar una nota de audio. 638-855-349. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, y Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, compañeros? Pues muy bien. Sí. ¿En qué momento está, por cierto, la producción de la siguiente temporada? Empezando, yo creo que de los 13 capítulos que... Te ha salido un punset ahí en esa respuesta, ¿no? No me extraña, o sea, tengo todavía algún meme de punset. No, yo creo que tenemos grabados unos 3 capítulos y medio. Es decir, que vamos siguiendo el plan. Los productores siempre están preocupados de que no llegamos, pero al final siempre se llega. Sí, pero cuando dicen no llegamos no hablan de tiempo, hablan de pasta, ¿no? Lo has entendido, creo. Esos viajes, esas cenas. Yo creo que los editores y los productores aprietan las tuercas de los productores de contenido, ¿no? Como Pera, con las fechas de entrega. Entonces los intentan machacar todo lo posible, pero luego se quedan el material y tardan 3 o 6 meses en editarlo. Sí, es verdad. Pues a ver si repartimos un poco los tiempos un poco mejor. Sí. ¿Has estado en Viena esta semana, Pera? Sí, muy interesante. Estamos preparando un programa sobre cognición animal. Le íbamos a llamar inteligencia animal, pero todos me están diciendo que no es un término correcto, porque inteligencia es depende de... Hay muchos factores, entonces hablan de flexibilidad cognitiva, de si son capaces de reaccionar a diferentes cambios en su entorno. Y lo que vimos, estamos en el Clever Dog Lab, en el laboratorio de inteligencia de perros, pero y te puedo contar de eso, porque hacen análisis de no solo si son capaces de entender cosas o ser más ágiles, sino incluso ponerse en la mente del cuidador, lo que llamaban el tener teoría de la mente. Entonces ven qué está pensando una persona y actúan en diferente. Por ejemplo, si alguien sienten que les está diciendo aquí está la comida, y lo ponen en 2 circunstancias, uno donde el perro sabe que el cuidador se ha equivocado porque ha salido de la habitación antes de que alguien quitara la comida de sitio. Entonces dice, el cuidador se está equivocando, él no sabe que allí no hay comida. En cambio, si han cambiado la comida estando el cuidador, dice, oye, me está engañando.
me está engañando. Él sabe que aquí no está la comida. Entonces reaccionan diferente a unos estímulos, si el cuidador les está engañando o no. Es decir, que son capaces de inferir qué hay en la mente del cuidador en este caso, y es la propiedad esta que llaman... Teoría de la mente. Sí, teoría de la mente es algo que se suponía que era muy de primates avanzados y tal. Luego, pero lo que más me sorprendió fue el siguiente experimento con cacatúas. Yo no sé si vosotros o los oyentes sabían que los loros, dentro del mundo de las aves, las cacatúas son parte de los loros, de la familia de los loros, son más inteligentes que el resto de aves, ¿vale? Es como nosotros somos más inteligentes que el resto de primates, pues la familia de los loros. Por ejemplo, un periquito, ¿lo sabía? O sea, os pregunto porque yo, por ejemplo, no lo sabía y no sabía si es cosa mía o es algo que se sabe, que un periquito es mucho más inteligente que un canario. Eso... La pregunta es, ¿lo saben los canarios? No, pero a mí me dijeron, no, es que un periquito, un canario, es nada que ver, o sea, es mucho. Yo digo, ostras, pues yo siempre los había visto... Como pajaritos, ¿no? Sí, y pues parecidos, pero se ve que... Toda la familia de los loros y los córvidos, también los cuervos, las urracas y todos estos tienen capacidades cognitivas muy espectaculares, ¿eh? Sí. Y dentro, y pues bueno, estos son un primer dato de estos frikidatos de domingo por la mañana, pero luego, dentro de la familia de los loros, las cacatúas son especialmente inteligentes, y hay unas que se llaman cacatúas de Tamíbar, que aquí hay una cosa interesante, están en peligro de extinción, y yo después les pregunté, pero si tan inteligentes son, ¿por qué están en peligro de extinción? Pero bueno, tan listas no serán. Eso es otra cosa, ¿no? Pero una cosa sorprendente, porque ya se había documentado que las cacatúas son, o a otros loros, capaces de utilizar herramientas. Es decir, si ven un trocito de comida escondida detrás de una reja, pues cogen un palito y la empiezan a llevar hacia dentro para podérsela comer. Vale, ¿qué pasa si no tienen palito? Pues descubrieron que había allí un pedazo de cartón, de una caja. Claro, en la naturaleza no hay cartón, ¿eh? O sea, eso es ingenio. Y el tío con el pico empieza a recortar del cartón una especie de palito para hacer lo mismo. Eso ya es crear herramientas, no es solo utilizarlas. Y eso sí que no se había documentado hasta que lo hicieron este grupo, y luego empezaron a hacer más experimentos para demostrar que sí, que ellos tienen ingenio, o sea, tienen creatividad, o sea, pueden diseñar sus propias herramientas. Hablando de cacatúas, hay una que ha ganado el premio a uno de los 6 animales más destacados del año 22, ¿no? Que ha declarado la revista Scientific American. Y estas son cacatúas también, pero son de ciudad. Son de los suburbios de Sydney, los barrios residenciales de la periferia de Sydney, en Australia, ¿no? Y estos... claro, los vecinos dejan los cubos de la basura y de reciclado en la puerta, pues hay sitio no hay problema de aparcamiento y tal, los dejan ahí en la puerta, y estaban hartos de que las cacatúas hubieran aprendido a abrir la puerta. Entonces empezaron a poner adoquines encima de la tapa, como para decir, ahora va a levantar el adoquín. Y hay un vídeo muy gracioso que se puede ver. Llega la cacatúa, empieza a darle patadas al adoquín, 1, 2, plas, hasta que lo tira al suelo, y luego ya sigue con su procedimiento habitual. Abre la puerta abre la puerta y saca toda la basura para ver si hay algo de comer. Son muy listas realmente. No me extraña que le lleven un premio. Habrá que escuchar su discurso. A ver cómo habla. Hay otra cosa que yo he visto en la fotografía y me cuesta mucho imaginar lo que es cómo era hace 2 millones de años lo que hoy es un desierto polar en Groenlandia, y se ha hecho a partir de un resto de ADN animal tan antiguo. Yo no sé cómo se puede reconstruir un ecosistema con restos de ADN animal, Javier. Sí, es ADN no solo animal, sino también vegetal. Es ADN ambiental, que llaman environmental. O sea, no está escogiendo un fósil de un animal o de una planta y extrayendo el ADN, sino han cogido arcillas y trozos de cuarzo de un yacimiento de hace 2 millones de años y han leído el ADN de todo lo que sale de allí. Es un poco lo que se hace en el océano, ¿no? Que no estás aislando una a una las especies de bacterias y de virus, sino que metes un cubo en el agua
y lees todo el ADN que sale de allí. Pues aquí han hecho lo mismo con arcillas y cuarzos, que, bueno, tras muchos años de penalidades, este científico visionario había deducido que podían tener residuos de ADN por una serie de consideraciones químicas. Y luego, una vez leído el ADN, pues bueno, ahí hay trozos de todo, ¿no? Y de los excrementos de los animales, por ejemplo, pues hay ADN del individuo ese, que puede ser un mastodonte, hay unos gansos por ahí, algunos cervatillos, ¿no? Son ADNs que puedes comparar con las especies vivas actuales, el elefante vivo, que es un familiar del mastodonte que vivía allí hace 2 millones de años, ¿no? Etcétera. Y de todas esas plantas, ¿no? Que un ilustrador puede dibujar, son como estas ilustraciones de los libros de prehistoria, donde salen dinosaurios pastando. Abedules, álamos. Exacto. Claro, aquí son dos cosas interesantes de esta noticia. La primera, lo que comentabas, que esto está muy al norte de Groenlandia, donde ahora solo hay hielo, y allí había un paisaje con árboles, con animales, o sea, en una época climática diferente. Pero lo más trascendente del estudio, creo que es lo que comentaba Javier, es un ADN de hace 2 millones de años. Nunca se había recuperado ADN tan antiguo. El récord que ya hace unos años parecía abismal, era de 1 millón de años que se hizo el año pasado, y es ADN que no está en un fósil. Lo que decir, no es el ADN antiguo, era, mira, hemos encontrado ADN en un diente de un neandertal o un denisovano, o hemos encontrado en un resto fosilizado, extraes ADN. Aquí no, aquí es ADN que se ha no fosilizado, pero se ha guardado en estas arcillas que comentaba Javier, y se ha podido recuperar. Esto es lo que abre una puerta a una nueva tecnología para empezar a ver ADN antiguo de hace 2 millones de años que te puede indicar qué había allí. Y eso antes no era muy indirecto. Se podías encontrar fósiles, pero claro, no todo fosiliza. Entonces hay algunas especies de animales y de plantas que nunca las hubieras encontrado de otra manera. Entonces es muy potente esta investigación. Y en tercer lugar, es posible que Groenlandia vuelva a ser así en el futuro, ahora con el calentamiento del planeta, ¿no? O sea que estamos viendo quizá una foto del futuro ahí. Calla. Oye, otra cosa que se ha sabido sobre la antigüedad, es una duda que ha resuelto la ciencia, y esto creo que, Javier, te interesa especialmente, que es cuánto tiempo llevamos los humanos cocinando. Sí, resulta, por lo menos 70.000 años, según el análisis de unos yacimientos en el norte de Irán, ¿no? Muy al norte de Bagdad, cerca ya de Turquía. Es una zona de confluencia de 3 continentes, ¿no? Es una zona muy importante para los arqueólogos. Y bueno, han encontrado restos allí de una especie de tortitas hechas de semillas molidas o machacadas. Hay como legumbres y otros restos con los que parece que cocinaban unas tortitas, y hace 70.000 años es una fecha muy interesante, porque ni en Europa, ni en Turquía, ni en Irán había Homo sapiens en la época, de manera que esto es probablemente los restos de un festín neandertal. Es la primera receta de un recetario neandertal que tal vez alguien publique en el futuro. Pero claro, el fuego, recordemos que es una invención muy antigua, ¿no? Puede tener 2 millones de años. Lo inventó el Homo erectus, lo domesticó el Homo erectus, y claro, pues usarlo para ablandar las cosas de comer, pues debe ser una opción tan obvia que se le había ocurrido hasta a los neandertales. 1 millón y Oye, pico de años. el número de fumadores ha descendido drásticamente en los últimos años. Ha habido cambios culturales, ha habido leyes, lógicamente, pero hay un estudio de la revista Nature que ha encontrado variantes genéticas asociadas al consumo de tabaco y de alcohol.
De alguna manera, parece que los genes también influyen, además de la influencia social, ¿no? Sí. No sé si tanto como para decir que es hereditaria la tendencia a fumar o a beber alcohol. Una componente. Sí, no sé, a ver, yo depende cómo interpretes ese estudio. Lo he estado leyendo, a ver tú qué piensas, Javier, pero lo que han encontrado, porque es un estudio, creo que se publica, o sea, que había un componente genético, yo creo que ya se sabía, pero lo que tiene de potente este estudio es que se ha hecho con más de 3 millones de personas y ha identificado muchos más puntos del genoma que influyen en esto. Tantos, o sea, miles, no sé si 3.000, 2.000, que también sería mucha casualidad que... O sea, que al final están muy repartidos. Entonces, depende cómo interpretes. Si fuera solo un gen asociado a esta predisposición a fumar, entonces sí que habría personas que lo tendrían y otras que no. Pero habiendo 2.000, queda como muy repartido. Entonces, parece que la influencia genética sea menor. Yo lo interpreto así. Y luego también que el resultado que plantea, es decir, que dentro, en el 10% de personas que tienen más de estos genes, digamos, de predisposición a fumar, hay el consumo, creo que del doble o del triple de cigarrillos de los que tienen el 10% menos, lo cual me parece poco, sí. ¿Sabes? Entonces, sí que hay un componente genético, pero yo leyendo este estudio me parece como que no es tan fuerte. O sea, es un estudio que basa su poder en los números, es lo que tú dices, espera. Son esos millones de personas, hay un montón de información ahí que no sabemos interpretar todavía. Pero vamos, el caso de que un rasgo de carácter o de comportamiento dependa de muchos genes es algo muy común, es lo más común de hecho. Se llaman rasgos poligénicos. No es como los rasgos mendelianos que dependen de un solo gen, ¿no? Y que dan lugar a 5.000 enfermedades raras de carácter hereditario o genético, sino que hay un pequeño efecto de muchos genes, ¿no? Esto es lo que ocurre con el riesgo cardíaco, por ejemplo. No depende de un gen o de unos pocos, sino que hay muchos genes, cada uno con un efecto muy pequeño. Y ampliando un poco el foco, porque esto es sobre el tabaco y el alcohol, pero ampliando un poco el foco, la propensión a las adicciones en general tienen un componente genético notable. En el caso del tabaco es alrededor del 50%. En la heredabilidad, que es un concepto estadístico, quiere decir qué parte de la variabilidad humana en ese rasgo depende de tu proximidad familiar, ¿no? A tu hermano, a tu gemelo, a tu hermano, a tu primo, y alejándote cada vez más de tu propio código genético, ¿no? Y que puesto que todas las drogas afectan al mismo núcleo cerebral, núcleo accumbens, lo que solemos llamar centro de la recompensa o centros del placer, y que son la brújula de nuestro comportamiento realmente, porque hacemos lo que nos da placer en el momento o lo que presentimos que nos va a dar más tarde, ¿no? Y todas las drogas van ahí, pero luego tienen cada una su peculiaridad, pero todas son drogas. O sea, porque afectan a ese sistema. Todas las adicciones dependen de ese sistema. Y claro, ahí la dopamina, con el neurotransmisor dopamina es muy importante, y la dopamina tiene unos receptores que están codificados por genes que varían, y si un receptor capta el doble de dopamina que otro, pues esto tiene un reflejo inmediato en el comportamiento de la persona. O sea que sí, hay factores hereditarios en la propensión a las adicciones. Es interesante, ¿no? Y sobre todo sabiendo cuáles son los hábitos de la gente que te ha precedido en tu familia. Igual estar un poco más atento. Efectivamente. Sí. Aunque bueno, o no sé, estar atento a veces no basta, ¿eh? Yeah. Hay un porcentaje de la población, alrededor del 10, el 15% de la población, que si entra en contacto con una droga durante el tiempo, insiste lo suficiente, se va a enganchar. A la mayoría de la población no le pasa eso. Los jóvenes ahora es muy común que prueben alguna droga, ¿no? Pero a la mayoría de ellos, al 85 al 90%, no se enganchan, por mucho que la tomen. Pero hay un 10 o un 15% de la población que sí se engancha. Sí, déjame comentar una cosa, no sé, si me acaba... Yo cuando terminé bioquímica empecé el doctorado analizando, lo dejé en un año, pero analizando polimorfismos genéticos asociados
a el alcoholismo y si el consumo de alcohol daba más o menos enfermedad hepática. Es decir, en el Hospital Joan 23 de Tarragona teníamos 6 grupos de personas que consumían alcohol y no tenían enfermedad, otras que sí consumían alcohol y sí tenían enfermedad, y analizábamos 3 genes. Aquí estamos hablando de 2000. En ese momento, con PCRs y no sé qué, el citocromo P450, el aldehído deshidrogenasa y el alcohol deshidrogenasa, con geles de agarosa genes, y no sé qué. Y ahora lo que miras es todos los 20.000 genes humanos en un pequeño chip. En un pequeño chip. Te hablo de hace tiempo, pero que tampoco soy tan de eso. Y no, dices, hostia, ¿cómo ha avanzado ha cambiado esto? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Pues interesante lo que decías, Javier, sobre los jóvenes y el consumo infrecuente de drogas, y cada vez, el otro día había de hecho un artículo en El País, no sé si lo hiciste tú, está más normalizado. Digamos, nosotros crecimos en una generación en la que estar enganchado a la heroína era casi una sentencia de muerte, ¿no? Sí. Y las drogas eran terroríficas, y sin embargo hay una especie de normalización sobre drogas blandas, que no sé si se puede llamar blanda ninguna droga. No, bueno, y también los derivados de la anfetamina, ¿no? Que no son tan blandos en absoluto. En uno de estos macroconciertos a los que van los chavales es prácticamente obligatorio tomar alguna pastilla, vamos. No quiero alarmar a los padres, pero que es algo muy común. Y no pasa nada. Lo que pasa es con este pequeño porcentaje de la población que si repite estos hábitos se va a acabar enganchando. Sí. Y esto es un hecho, no es una moralina. O sea que algunas personas pensamos que el enfoque, la estrategia actual contra las drogas es errónea, y que cualquier aproximación racional debería empezar por la legalización y una información exhaustiva sobre estas sustancias que pueden convertirse en sustancias de abuso. Ahora mismo lo que hacemos es lanzar a la policía contra los pequeños traficantes, y realmente esto no va a solucionar el problema nunca. Bueno, tenemos el teléfono 638-855-349 por si alguien quiere opinar sobre qué hacer. Tenemos este dilema sobre la sintonía de esta sección, sobre si retomar la clásica sintonía o quizá asumir alguna propuesta por los oyentes. 638-855-349. Caught a bus out of plane, we're tired of staring at the same ceiling. My head's a humming, don't know what I'm chasing. I'm just running to keep from staying. My backbone ain't used to bending. I like the highway and sway living. With diesel smoking hard, fast women let them wheels just to keep on spinning. It's a long handle shovel after digging my grave. Put me down deep and dark, ain't no way I can be saved. It's a long handle shovel after digging my grave. Me and the devil gon' hand in hand towards the sun on Judgment Day. Esta semana habrán quizá leído algo o escuchado algo sobre el ChatGPT, que es una inteligencia artificial capaz de recoger información, sintetizarla y expresarla por escrito de un modo humano. Puede mantener una conversación fluida, puede resolver problemas matemáticos, lingüísticos, jurídicos, entiende el sentido del humor, elabora textos originales. Hay que decir que si uno se pone a usarlo, no puede parar. Sí. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero claro, cualquier pregunta que le hagas te la responde. Cualquier cosa que le pides es como tener un redactor a tu derecha, ¿no? Y le dices, escríbeme un texto de 4 párrafos sobre algo, y te lo escribe. Y más aún, si no te gusta, le dices, pruébalo otra vez. Y si no te gusta, le dices, pruébalo otra vez. O hazlo con más humor, y lo hace con más humor. Sí. Pero no todo, ¿eh? Yo estuve jugando también y daban respuestas sorprendentes, pero estaba allí, era el viernes que me puse y tenía que ir a cenar y dije, a ver, mejor relación precio de restaurante en Argüelles, Madrid, y me dijo que no tenía datos de pero es que para eso está Google. Ya. Pero no, sí, fuera de eso, es alucinante, ¿eh? Yo había probado hace 3 años o 2-3 años el GPT-3, que es como el antecesor de esto, y en las respuestas
empezaba bien, pero siempre había alguna frase que dices, uy, ¿esto qué es? Y te daba sensación de aquí, esto falla, esto no. Pero las respuestas que te da, y a preguntas complejas, no le estás preguntando, ¿cuál fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? No, esa no. Es decir, preguntas así un poco sofisticadas. Yo le he apretado las tuercas un poco y le he preguntado, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y me ha dado la respuesta que hubiera dado un humano. O sea, la respuesta a esa pregunta no la tiene nadie, obviamente. Pero me ha dicho lo que me hubiera dicho un humano, que es darme media Verónica, orientarme hacia otro lado y acabarme colando una respuesta a otra pregunta que no es la que yo le había hecho. Curiosamente, Siri, o OK Google en mi caso, le hice esta misma pregunta y respondió con más datos que este chat, que esa pregunta ya la había hecho Leibniz, y que luego en el siglo no sé cuántos otro la matizó, me dio esa información. El GPT no me ha dado nada, no conocía eso, pero supuesto que no, dando por hecho que no lo conocía, la respuesta que me da es muy humana, es muy real. Sí. Yo me imagino como a un señorín ahí semiculto, un poco pesado, pero con una educación que no comete anacolutos, que habla con toda corrección. Ese es el homúnculo que me imagino dentro del aparato, digamos. De hecho, después de jugar con ello, digamos que guionistas de este programa han visto peligrar su trabajo. Porque tú le puedes decir al chat GPT, escríbeme 4 preguntas para tal invitado. Y te escribe 4 preguntas, no hace falta que le digas ni quién es el invitado, lógicamente. Te escribe 4 preguntas y las 4 muy bien formuladas. Sí. Es verdad. En fin. Oye, saludamos o sumamos a la charla a Gustavo Entrala. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Y desde Radio Barcelona, no desde Nueva York, a Gemma Galdón. ¿Cómo estás, Gemma? Buenos días. Hola, buenos días. Gustavo es experto en tecnología y ha asesorado a decenas de marcas, gobiernos, organizaciones y papas a diseñar estrategias digitales. Gemma Galdón es experta en ética tecnológica y creadora de la Fundación Éticas, que se dedica a auditar algoritmos. ¿Vosotros estáis tan eufóricos como otros expertos con este salto de la inteligencia artificial o sois más prudentes? Adelante, Gemma. Mira, que hable ChatGPT primero. Claro. No, yo eufórica no es la palabra. Yo no salgo de mi asombramiento de la capacidad que tenemos para maravillarnos con avances de sistemas técnicos que eran bastante previsibles. Es decir, si ya hemos visto con temas artísticos, con pinturas, con dibujos, como el entrenamiento de una inteligencia artificial con un set enorme de arte puede llevar a que la inteligencia artificial derive otro arte, pues evidentemente si entrenamos a un sistema con el conocimiento escrito de toda la humanidad, va a generar lo que hace ChatGPT. Lo que pasa es que yo creo que nos olvidamos primero de los que estamos utilizando ChatGPT, y me encuentro entre ellos y ellas, estamos en un ensayo clínico global, o sea, estamos entrenando al sistema y dándoles a sus ingenieros pistas de cuáles son los problemas que tiene. O sea, somos parte del programa beta. Utilizando, vale. Nos están utilizando totalmente y está bien. Esto es algo común, ¿no, Gemma, en el desarrollo de programas? Es muy común, una externalización del trabajo, del trabajo manual duro, y ahora esto realmente cómo funciona. Y gratuitamente. Trabajo gratis. Pero además no deja de asombrarme la capacidad que tenemos de atribuirle capacidades a los sistemas técnicos que realmente no tienen. Es decir, al final lo que hace ChatGPT es procesar datos y ponerlos de una forma más elaborada de como lo hace Google. Pero Google, por ejemplo, no elabora contenidos por un tema de responsabilidad. ¿Quién es responsable si te doy una mala respuesta? Google lo que hace es, para cubrirse las espaldas, cuando tú le preguntas pues cualquier cosa, Hitler era bueno o malo, lo que te dice es, según esta fuente, y tú te vas a la fuente te dice Hitler era bueno o malo, porque Google no quiere meterse en temas de responsabilidad. Lo que no ha solucionado aún OpenAI es quién es responsable de los malos textos o de las malas opiniones que acabe generando esta inteligencia artificial. Con lo cual yo no estoy eufórica, sino asombrada. Gustavo. Yo estoy bastante ilusionado, la verdad, porque en esto de la inteligencia artificial, pequeños grados de mejora suponen una amplitud muy grande de usos. O sea, en el sentido, por ejemplo, de que ahora ChatGPT, la nueva versión de GPT-3, sí que tiene una comprensión al 100% de la pregunta que le estás haciendo.
Y eso a mí me parece que cambia completamente la orientación de los asistentes virtuales, que todos tenemos la experiencia de hablar con Alexa o de hablar con OK Google, y que en un momento dado la conversación se corta porque ella no tiene nada que decir. O, por ejemplo, otro factor también que es propio de los asistentes virtuales es que las preguntas sucesivas que le haces no las relaciona bien, y este sistema sí que me parece que mejora mucho. Entonces yo lo veo como un instrumento creativo muy interesante y como un prompt, ¿no?, que dicen los americanos. O sea, como, oye, dame 5 ideas para una conferencia que tengo que dar mañana sobre tal tema, ¿no? O escríbeme el comienzo de una novela. Y el otro día hacía yo una prueba que era: escríbeme un relato corto sobre una emisora de radio que está emitiendo en directo y entran unos zombies. Y vemos qué pasa. Bueno, pues la historia era alucinante, o sea, con lo cual yo creo que es una herramienta muy buena, y me parece que presenta 2 problemas todavía. Una, que tiene errores, ¿vale? O sea que, por ejemplo, pues el otro día una guionista del programa le preguntaba cómo habían usado los papas Twitter, y decía que desde el primer tuitero que tuvo el Vaticano, que fue Juan Pablo II, ¿sabes? Y decía, Juan Pablo II murió en 2005, ¿sabes? O sea que no puede haber usado Twitter. O sea, todavía tiene errores de datos, o sea, de información factual. Y luego el segundo problema lo mencionaba antes Gema, y es la atribución de las fuentes. O sea, que es que no sabemos de qué fuentes se está alimentando, y por tanto puede haber autores, puede haber creadores, puede haber artistas, puede haber escritores que dicen, oye, es que esto está tirando de mi estilo, o esto está tirando de una frase que dije yo en una conferencia en Salamanca hace 4 años, ¿sabes? O sea, que, en fin, o sea, es una demo. Para mí es una demo de algo que puede ser muy interesante, y ahora vamos a empezar a ver un montón de startups en todo el mundo que empiezan a capitalizar esta tecnología. Sí, claro, tú cuando te llama un robot por teléfono, digamos, enseguida lo pillas, que es un robot, ¿no? Pero cuando lees un texto, no lo sabes. O sea, puede haber a lo mejor un dato falso, y si no lo reconoces, piensas que pues que lo ha escrito alguien. Sin embargo, no lo ha escrito nadie, ¿no? De hecho, hemos hecho varias pruebas. Tú tienes ahí también las pruebas, ¿no, Pepera? Para que me ayudes a leer, que no tengo la voz como para muchos esfuerzos. No te preocupes. Hay una, por ejemplo, Isabel preguntó al propio chat. Le preguntó, ¿cómo puedo saber si esta inteligencia artificial no tiene sesgos? 2 segundos después, la respuesta es esta. ¿La tienes tú por ahí? Dice, la inteligencia artificial, como cualquier otro sistema creado por seres humanos, puede tener sesgos. Sin embargo, es importante señalar que los sesgos en la IA pueden ser diferentes de los sesgos humanos, ya que la IA es capaz de procesar y analizar una cantidad mucho mayor de datos que un ser humano. Esto puede ayudar a reducir la influencia de los sesgos humanos en la toma de decisiones, pero también puede introducir nuevos sesgos en la IA si los datos utilizados para entrenarla están sesgados. Esto es flipante. Es un párrafo perfectamente escrito. Sí. La siguiente pregunta era, esto es para el invitado que nos está escuchando, Isabel, inconscientemente, porque su trabajo depende de ello al fin y al cabo, le dijo a la inteligencia artificial, escríbeme 5 preguntas para una entrevista a un experto en el chat GPT. ¿Qué responde Gustavo? Tú ponte en lugar de Isabel, que tiene que trabajar un tema nuevo, ¿vale? Reciente, y que entra en esta máquina y oye, ¿qué le pregunta a este entrevistado? Pues dice, mira las preguntas. 1, ¿qué es el chat GPT y cómo se diferencia de otros modelos de lenguaje? 2, ¿cuáles son las principales características y ventajas del chat GPT? 3, ¿cómo se entrena y optimiza el chat GPT y qué tipo de datos se utilizan? 4, ¿en qué ámbitos o aplicaciones se está utilizando actualmente el chat GPT? Y 5, ¿cuál es el futuro del chat GPT y cómo cree que se desarrollará en el futuro? Es alucinante. Claro, te da el trabajo hecho. A mí el sí, miedo pero es que no ha preguntado cuáles son los problemas, los problemas éticos, jurídicos. Bueno, pues entonces le dices al chat, escribe una entrevista más incisiva sobre y seguramente te lo hará, ¿no? Pero claro, el riesgo y lo que yo enseguida veo en mi cabeza, que ya no es ciencia ficción, es un periódico entero escrito por el chat. Sí, hay una compañía en Estados Unidos que se llama Jasper.ai, que ya te ofrece la elaboración de texto artificial sobre cualquier tema. O sea que, por ejemplo, y está basado, o sea, se conectan a GPT-3 y obtienen así y elaboran así lo que tú le pidas. Puede ser, por ejemplo, tú le mandas una tesis doctoral y le dices que te la resuma en 5 folios y lo hace. O tú le dices, mira, le metes el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso de hace una semana y dame 3 frases clave de esta conferencia, ¿no? De esta intervención del presidente, y te lo hace. Sí, pero un par de cosas. Primero,
Ya hay periódicos escritos por sistemas técnicos. Mucho contenido es artificial, eso es verdad. Exacto, y hay mucho, desde copy-paste hasta robar directamente de otras fuentes o buscar cosas que ha escrito otra persona en Google. Con lo cual, hay un salto, evidentemente, porque la capacidad de escribir, de redactar de este sistema es mayor, pero tampoco estamos hablando de un salto cuántico, es decir, es una evolución pero además más. sí que hay un salto cuántico, es que tú le puedes pedir, redáctame un artículo sobre la renovación del Consejo con una inclinación conservadora. Sí. Y es capaz de introducir esa inclinación conservadora. Pero nos añade una pregunta a los humanos que creo que es muy interesante, es ¿qué aporto yo? Es decir, si Isabel puede preguntarle al sistema cuáles son las preguntas que haría la mayoría de gente, Isabel le permite preguntarse cuál es mi valor añadido en este trabajo. Yo utilizo ChatGPT. Porque y he empezado a jugar con él y me es útil, pero porque cuando yo escribo un informe o hago un material de apoyo a cualquier político, gobierno, lo que sea, mi valor añadido son 10 páginas. Pero para mi valor añadido de 10 páginas tengo que adornarlo con un montón de introducciones a las cosas que a mí no me aporta nada hacerlo, que gasto tiempo, pero que son cosas que yo ya sé. Entonces, todo esto lo puede hacer ChatGPT y yo me concentro en el valor añadido. Entonces, yo creo que ponernos ante un espejo de cuáles son las cosas que estábamos haciendo de una forma vaga, utilizando ya herramientas técnicas sin aportar valor añadido, ahora esto ya lo hace todo la inteligencia artificial. Y a partir de aquí es preguntarnos cuál es mi valor añadido, qué aporto yo, porque es importante mantener a Isabel. En ese sentido, Gemma, Isabel hay que preservarla, hay Totalmente. que cuidarla. Bueno, hay que subir el sueldo, hay que subir el sueldo el año que viene. No, vamos a ver, yo creo que hay dos preguntas aquí. Primero, ¿va a hacer falta, o sea, esto es un incentivo para la productividad de los creadores y de los creativos? O sea, que va a facilitar que hagan mucho más contenido y que lo hagan mejor. O dos, va a hacer falta menos creadores y menos periodistas y menos escritores, ¿no? Yo no lo sé. Sí, pero yo creo que puede llegar, o sea, estamos hablando de que nos quita una parte del trabajo y al humano tenemos un cierto valor añadido que le sumamos, vale. Pero, por ejemplo, en ciencia hay investigadores utilizando inteligencia artificial para crear nuevas teorías. Es decir, el valor añadido que nos puede superar. No solo nos quita trabajos, yo creo que en ámbitos concretos va a hacer trabajos más creativos o mejores que lo que pasa es nuestro. que esta inteligencia artificial todavía no es lo que se llama generativa. O sea, no es capaz de generar contenido verdaderamente original. Dicen que nos falta como un 2,3 o un 3%, entre un 2,3 y un 3% de capacidad en esas inteligencias para que puedan hacer, por ejemplo, descubrimientos científicos. Claro. En Radio Pamplona nos escucha Humberto Bustince, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Pública de Navarra y profesor honorario en la Universidad de Nottingham. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días. Buenos días. ¿Habrá un GPT, yo que sé, 3.0 o 4.0 que sea generativo? Sí, estoy convencido y además, por ejemplo, en los últimos días, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer un artículo Science realizado en Londres, Google Mind, y dirigido por Oriol Buixans, o sea, un español sobre generación, es el AlphaCode, que es un algoritmo que genera código propiamente dicho de un programa. Todos sabemos lo que son competiciones de programación, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto, pues cada cierto tiempo se propone un problema, hay que hacer una metodología de programación muy concreta, especificación, diseño, etcétera, y a ver quién lo hace mejor y en menos tiempo, etcétera. Bueno, pues en el último concurso el programa de AlphaCode ha ganado al 54% de las personas. Luego yo creo que vamos por ahí. O sea, no creo que tardemos mucho en ver producciones bastante interesantes. No sé, yo de todo lo que habéis hablado ha habido cosas que un poco me han sorprendido, pero nada más. Me imagino que ahora vendrán más preguntas. Dinos cómo quieres que orientemos la cosa y lo cambiamos. O se lo preguntamos a ChatGPT. Se le podría preguntar. Bueno, esto es un sistema de ayuda. ¿Qué te ha sorprendido, Humberto? No, es un sistema de ayuda y bueno, yo creo que los sesgos, que creo que Gemma los ha dicho ya, están en toda nuestra vida, ¿no? Si
una persona tiene, bueno, nace en una familia que se hablan 3 idiomas, esa persona al cabo del tiempo habla 3 idiomas, etcétera. Entonces, la educación de las personas es también sesgada. La educación de los sistemas, por eso la respuesta del GPT-3 ha sido, bueno, GPT ha sido tan fabulosa, es toda sesgada. Pero tengo que decir que, por ejemplo, en el año 2020, con el GPT-3, que por eso se retiró, salió un artículo bastante crítico, donde metían una serie de palabras, pues era judío, holocausto, no recuerdo ahora, mujer, dinero, y entonces él contestaba sencillamente lo siguiente: los judíos aman el dinero, al menos la mayor parte del tiempo. Es decir, que son sistemas que aprenden. Otra pregunta que se ha hecho y que me ha dejado así es, ya tenemos Google, es que una de las ideas es que estos sistemas sustituyan a Google. Pero, como muy bien ha dicho Gemma, el problema es del autor. ¿Quién es el propietario de los datos? Problema evidente que solamente lo ha tratado Europa en un proyecto bastante interesante, que es ¿qué vamos a hacer con los datos? ¿Quién es el propietario de los datos? ¿El que los genera, el que los guarda o los estados? ¿Qué se van a hacer con los datos? Aquí surge toda una polémica. Ya digo, Europa sí que lleva tiempo tratándolo. Pero bueno, no hay quien ponga barreras al campo. Y lo que vamos a hacer es inteligencia débil o inteligencia computacional o soft computing. Otra cosa es la inteligencia fuerte, que nos intenta engañar diciendo que la máquina no tiene sesgos, etcétera, pero que realmente es manejo de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Pero hablabas Gemma ha hablado de quién es propietario, pero también quién es responsable, que yo me he quedado pensando mucho, porque tú le puedes poner, decir, oye, me duele la cabeza, tengo 37 de fiebre, me duele la garganta, tengo unos granitos y tal, ¿cuál es el mejor fármaco? Y quizás te da una respuesta que oye, puede ser tan buena como la de un doctor, pero ¿y si resulta que tienes una alergia, no te lo ha preguntado y tal? O sea, ¿a quién demandas de que te ha recetado algo que no te conviene? Claro, es interesante esto. Mira, acabas de poner el dedo en la llaga, pero por 2 temas. Estos sistemas, digamos, que son de aprendizaje profundo, y tú en medicina, yo que es donde mejor creo que se están aplicando, más que en industria, etcétera, en medicina tú pones una serie de síntomas y te da un diagnóstico. El diagnóstico es el del mejor equipo de expertos, de médicos, etcétera, asociados. Pero ojo, un gran problema, la inteligencia artificial a día de hoy tiene 2 problemas muy gordos, que son la explicabilidad y la adaptabilidad. Una vez que te ha dicho el síntoma, si tú no le has dicho que tienes, alergias, etcétera, supongamos que acierta normalmente un 99,9% de precisión. Entonces, una vez que le has dicho ya los síntomas y te da el diagnóstico, intentar preguntarle ¿y por qué me dices esto? No lo explica. Cuando tú quieres sistemas que te expliquen, que es lo que nos interesaría, pasamos de un 99,8 por ahí de precisión al 70 de precisión. Entonces, un gran fallo de la inteligencia artificial débil actualmente es la explicabilidad. A día de hoy no explica el porqué de las cosas en ese sentido. Claro, en medicina, si yo le pido un consejo y me dice esta persona hay que operar, el médico dirá, bueno, hay que operarlo inmediatamente. ¿Pero por qué? Entonces, es uno de los problemas. Y el otro problema es la adaptabilidad. Ahí a Sabis, además he oído que eras bioquímico por ahí, ¿no? O sea, yo me imagino que el tema del tema de plegado de proteínas, el AlphaFold, es fundamental, ¿no? A Sabis demostró perfectamente que uno puede hacer un juego para ganar algo en un tablero 9x9, pero el sistema no se adapta a un tablero 11x11 a día de hoy, teniendo algoritmos que aprenden de otros, Javier, le acabo de hacer la pregunta esta al ChatGPT aquí en el estudio. Y dice, le digo, tengo 37 grados de fiebre, ¿qué me recomiendas? Y me dice, si tiene 37 grados de fiebre, es importante que se cuide. Evidente. Y consulte a un médico. Claro, qué sensato es este chat. La fiebre es un síntoma común de una infección o enfermedad y es importante determinar la causa de la fiebre. Sí. Y luego me recomienda descansar y mantenerme hidratado, utilizar paracetamol o ibuprofeno, aplicar compresas tibias o frías en la frente. Y entonces me dice una serie de consejos, ¿vale? Y le pregunto lo que ha dicho Humberto, ¿no? ¿Por qué me dices estas recomendaciones?
Y la respuesta es, te proporcioné estas recomendaciones porque tú me preguntaste. Es alucinante. Se ha cabreado, ahí se ha cabreado. Se está picando. Pero además Bueno, oye, una cosa, perdón, en el tema médico que me parece súper importante, si te encuentras mal y eres un hombre blanco, es probable que lo que te diga tenga sentido. Pero si eres una mujer, es muy poco probable si te encuentras mal que te diga, por ejemplo, que tienes endometriosis, porque es una enfermedad muy poco estudiada, de la cual hay muy pocos datos. Es decir, la capacidad de error de las inteligencias artificiales, y lo tenemos demostradísimo en un montón de diferentes aplicaciones, para mujeres negras, para personas gitanas, para personas que no pertenecen al norte global masculino, es mucho mayor. Con lo cual, de nuevo, estamos ante sistemas que funcionan mucho mejor cuando quien está delante es un hombre blanco. Yo creo que eso como sociedad no nos lo podemos permitir. Gemma, ese error no es tanto del sistema de inteligencia artificial como de la medicina, ¿no? Claro, Claro, pero es que la inteligencia artificial lo que hace es computar información que existe en el mundo. Si la información no es completa, lo que hace es reproducir esos sesgos. Y eso en lo que puede intervenir un médico cuando vamos al hospital o a la farmacia y nos puede compensar ese error histórico del maltrato a las mujeres o a las personas no blancas, la inteligencia artificial no lo hace porque nadie le está ayudando a hacerlo. Es decir, un poco la gran crítica a OpenAI es que para liberar estos sistemas hay que hacer un esfuerzo para que ese esfuerzo que hacemos los humanos de compensar los errores de la sociedad, los sistemas técnicos también lo hagan. Y ahora mismo no hay inversión en eso, y lo que se limitan a escudarse en que esto es lo que viene de la sociedad. Bueno, pues que estamos constantemente corrigiendo a la sociedad. Pero es un problema de entrenamiento, ¿eh? Y antes hemos dicho que cada vez que nos ponemos ahora a trabajar con el GPT, ya nos estamos siendo conejillos de indias. Es un problema, si se lograse que millones y millones de usuarios de todas las etnias, etcétera, yo creo que muchos sesgos se irían corrigiendo. Pero es necesario en todas estas tecnologías, tanto en los que estudian inteligencia artificial, los que las desarrollan, matemáticos, informáticos, etcétera, etcétera, una gran dosis de conocimientos de ética, etcétera, etcétera, que se echan falta. Creo que en los planes de estudios habría que poner en ciertas titulaciones este tipo de humanidades que son necesarias. Y volviendo a la medicina y lo que decías, te voy a decir, por ejemplo, el mejor detector de cáncer de mama es una máquina de estas, porque lo que hace es manejar todas las mamografías de los últimos 15 años hasta el año pasado de Europa, y cuando a una persona le hace una mamografía, la mete en el sistema y compara con todas aquellas que son muy similares, cuyo resultado fueron que a cosas que no se veían, pues de repente había un defecto de una forma oculto, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es fuerza bruta, exclusivamente fuerza bruta, es manejo de gran cantidad de información a tiempo real, y computación, con algoritmos de optimización. Claro. Humberto Bustince, que es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Pública de Navarra, profesor honorario en la Universidad de Nottingham. Gracias, Humberto, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Oye, y desde luego volveremos a esto, ahora que sabemos que un programa de radio se puede hacer pues clonando una voz y con 3 o 4 preguntas. Oye, un par de llamadas rápidas antes de marcharnos para decidir qué hacemos con la sintonía. Javier, de Madrid, ¿cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cuál es tu voto? Bueno, pues, mi voto es por Ondara, ¿vale? O sea, para mí la sección se creó con esta sintonía y ya es como los perros de Pavlov, ¿no? La escucho y ya sé que viene Pera y no veo motivo para cambiar. Y encima con la versión en directo que se marcó el otro día, pues mejor todavía. Bueno, pues computamos ese voto, aunque no fue la primera sintonía de la sección, pero a eso volveremos alguna vez. Silvia, desde Valencia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues un poco constipada, mi voz tampoco da mucho de sí. Y yo lo que quiero es, ante todo, daros las gracias porque vuestra sección es la que más disfruto del programa de los 2 días. Y yo justamente no estoy de acuerdo en que la sintonía anterior sea la idónea. Para mí era un poco deprimente. Cuando la oía por la mañana y sabía que venía vuestra sección, pensaba que no hacía honor la sintonía a la sección que venía después. Entonces, la de hoy me ha gustado muchísimo más. Vale. Me parece más optimista y más real con que la ciencia es el futuro. Di que sí. Pues anotamos tu sugerencia y buscaremos una marcha de Tchaikovsky para el próximo domingo. Y finalmente, Diego de Barcelona, ¿cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu opción cuál es? Pues mira,
nosotros, tanto mi mujer como yo, estamos de acuerdo en que la primera sintonía, que es Forever and Do, si no recuerdo mal, nos gustaba muchísimo más que la que había hasta ahora, que tampoco estaba mal, ¿eh? Entonces, bueno, la primera. En sección de ciencia, renovarse, hay que renovarse y es nuestra opción. O sea, que igual renovarse hacia atrás, ¿no? Gracias, Diego. Un abrazo. Mira, pues nos vamos con la vieja sintonía. Sí. A todos os agradezco mucho. Pera Estupiñán, Javier San Pedro, Gemma Galdón, Gustavo Entrala. Esto ha sido real, no ha sido el chat, y volveremos a esto. Un abrazo. Un abrazo. Por favor, desde Córdoba, María Ángeles, dejad la sintonía de toda la vida. Es que si vierais lo bien que se lo pasa a mi perrilla cuando yo la canto por el parque todos los domingos por la mañana. Por favor, dejadla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.